Bien, chicos. Para la última sesión de teoría, que corresponde a la semana número 6, vamos a hablar lo que corresponde acerca de los ácidos y las bases. A continuación, vamos a presentar las características de los ácidos. Bien, mediante el sabor, vamos a tener que un ácido se considera porque posee lo que vendría a ser el sabor pues agrio, así como en el caso del vinagre, que vendría a ser el ácido acético. Ya, estos van a ser corrosivos para la piel, nos van a presentar, nos van a hacer daño, eh, enrojecen ciertos colorantes vegetales como el tornasol. El tornasol, mediante un ácido va a tener este tipo de coloración. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en algunos cortes histológicos. De acuerdo a las disoluciones concentradas, van a permitir la destrucción de la materia orgánica. Entonces, si tenemos una solución alta en lo que vendría a ser una especie ácida, pues esto nos va a llevar a la destrucción de ese material. Estos hay que recordar que un ácido se va a neutralizar con las bases. ¿Recuerdan? Por ese tipo de reacción, ácido-base se neutraliza. En este caso, hablemos sobre el ácido nítrico. Un ejemplo, este nos va a ayudar para hacer como fertilizante o también podemos en el laboratorio utilizarlo para determinados análisis. Y también el ácido fosfórico, que vendría a ser, por ejemplo, en el caso de los odontólogos, utilizan esto muchas veces para lo que vendría a ser restauraciones dentales. Y el conocido ácido acético, que va a estar presente en lo que nosotros conocemos como el vinagre. Entonces, para recordar, características básicas o conocidas del ácido, pues el sabor agrio, son corrosivos para la piel, van a permitir que ciertos colorantes vegetales como el tornasol se se enrojezcan. Estos en unas soluciones o disoluciones bien concentradas va a permitir pues la destrucción de dicho material orgánico y recordar que su contraparte, o sea, lo que va a permitir la neutralización del ácido va a ser la base. Ya. Y aquí tenemos en la escala del pH, vamos a tener que del 1 al 6, porque si se considera neutro, vamos a tener lo que vendría a ser pues la clasificación de ácido. Y ahí es donde tenemos algunas bebidas alcohólicas, donde tenemos las comidas altas en grasas saturadas que miren también tienden a ser pues ácidas, las gaseosas, entre otros. Ya. Entonces, del 1 al 6,99, por decirlo así, vamos a considerar lo que esté en ácido. El 7 se lo considera neutro y ahora vamos a ver lo que vendría a ser pues las bases. En características para bases, estos ya poseen un sabor pues amargo, son opuestos, ¿no? Eh, Estos son suaves al tacto y no son corrosivos para la piel, dan un color azul. El otro era un tipo rojo, ahora da un azul en ciertos colorantes vegetales. Las disoluciones concentradas también van a destruir materia orgánica y pues estos van a ser neutralizados por los ácidos. Entonces tenemos que la base es más amarga, son un poco más suaves, no son tan, bueno, tan corrosivos, pero sí hacen daño en ciertas concentraciones, así como el ácido. Si tenemos una solución bien concentrada de esta base, también podría generar destrucción o daño. Y ahí en este caso, el detalle es que en los colorantes vegetales este va a presentar una coloración de tipo media azul, ya neutralizado por su contraparte, que vendrían a ser los ácidos. Y aquí presento algunos ejemplos como el hidróxido de sodio o la soda cáustica. Tenemos el hidróxido de potasio que tenemos en el jabón, el hidróxido de aluminio que muchas veces se lo utiliza como un antiácido, también o sea, en los componentes del antiácido vamos a tener una base. Y eso tiene referencia, ¿no? Si el estómago sufres de una mala digestión, pues va a haber más ácido clorhídrico que vas a necesitar para tú neutralizar ese tipo de, de sustancia, pues vamos a tener una base y en este caso el hidróxido de aluminio sería lo que va a permitir esto. Ahora,
En la escala del pH ya vamos a tener que las bases se van a considerar pues del 8 hasta el 14. Recuerden que el 7 va a ser el neutro. Entonces aquí ya tenemos a los alimentos que son alcalinos de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, miren, plátanos, uvas, piña, sandía, kiwi, espárragos. Entonces tenemos tanto, bueno, en este caso la escala está referenciada en alimentos, pero también nosotros ya como estudiantes de medicina vamos a conocer algunos valores, como por ejemplo el del plasma, el de sangre, cuáles serían sus valores y rangos normales y cuando, por ejemplo, más adelante, ¿no? En análisis de laboratorio, si nosotros conocemos lo normal y vemos una alteración, ya podemos determinar, ¿no? Ah, no, el pH si está, ¿no? Menor a 7.35, vamos a decir que está yendo a hacerse más ácido. Y si estuviera pues mayor a 7.45, 7.46, 7.50, pues diríamos que esa sangre está haciéndose más alcalina. Entonces es por eso que vamos a conocer un poco más acerca de los ácidos y las bases. Ya. Ahora, para hablar sobre ácidos y bases, vamos a tener teorías. En estas teorías tenemos, por ejemplo, la de Arrhenius, quien nos dice que nuestro ácido va a ser todo aquel que se va a disolver, se disocia y va a generar los famosos protones. Ya, entonces, para Arrhenius, un ácido va a ser que el cual al entrar en contacto con agua se va a disolver, se va a disociar y va a generar lo que son los protones. Aquí estamos, tenemos nuestro ácido en que se disocia en los protones y pues en el otro elemento. Por el contrario, una base al momento de disolverse y disociarse en agua, no va a liberar protones. Lo que va a liberar en este caso van a ser los iones hidroxilo, el famoso H. Y aquí tenemos nuestra base y tenemos nuestro elemento con nuestro hidroxilo que nos va a identificar que vendría a ser pues una base. Entonces, si yo hablaría de un ácido, pienso, según Arrhenius, a protones, libero protones. Ese es ácido. Si yo veo que hay OHs, hidroxilo, Arrhenius nos dice que vamos a reconocer que esa va a ser nuestra base. Y no se olviden que el ácido más la base nos da la sal más el agua. Y ese proceso, ¿cómo se llama? Neutralización. Y aquí tenemos, igual, tenemos el agua, se va a disociar. En este caso, la sustancia que entró aquí vendría a ser el hidróxido de sodio. Al disociarse con agua, vemos que se va a disociar en iones sodio, iones hidroxilo. Y si vemos los iones hidroxilos, Arrhenius nos dice que esta va a ser una base. Ya. Ahora, tenemos a Rosten y Lowry. Ellos nos dicen que el ácido va a ser el que dona, el que cede. ¿Qué va a ceder? Los protones. Vemos que Arrhenius también nos asocia, ¿no? El ácido con los protones, pero en este caso ya le aumenta, ¿no? La capacidad de donar o ceder esos protones. En el caso de sea el ácido. Pero en el caso que sea el base, va a ser la sustancia que capta dichos protones. Ya no dice que la base lo relaciona con el grupo hidroxilo, sino dice que el ácido dona protones, la base recibe los protones. Ya, es así como cuando hablábamos del metal y no metal. El metal donaba sus electrones, el no metal recibía electrones. En este caso, el ácido dona sus protones y la base va a aceptar dichos protones. ¿Ya? Ahora, importante aquí, he colocado que el agua es anfótera. ¿Alguien sabe qué significa el término anfótero? ¿Lo han escuchado? Funciona como ácido y como base. Excelente. Anfótero significa que funciona como ambos. Puede actuar en algunas reacciones siendo un ácido, pero en otras reacciones puede actuar siendo una base. Eso significa que el agua es anfótera. Ahora, en nuestras reacciones, nosotros ya hablamos, nuestras reacciones químicas, tenemos nuestros reactantes, tenemos nuestro producto, va a haber igual cantidad de reactantes, va a haber igual cantidad de productos. Ahora, en el caso del ácido base, nos damos cuenta, tenemos nuestro ácido, tenemos nuestra base. Si nuestro ácido pierde sus electrones, sus protones en este caso, nuestro ácido en los productos pasa a ser lo contrario. O sea, pasa a ser una base conjugada.
Es por eso aquí. Entonces, ácido pierde sus protones, base conjugada. Por el contrario, la base comienza, acepta los protones. Entonces, mi base ya va a tender, allá no va a ser base, sino va a ser un conjugado ácido o ácido conjugado. Porque es como que invierten uno mientras uno va a aceptar, el otro pierde, el otro acepta y el otro dona. Entonces, el ácido más la base nos va a dar una base conjugada más un ácido conjugado. Así que eso nada más para recordar de acuerdo a Bronsted y Lowry. Entonces aquí también tenemos, miren, un ejemplo. Nuestro ácido en una solución acuosa tenemos el agua, en este caso funciona como base. Nuestro ácido, ¿qué va a hacer? Pierde su protón. Y aquí nos damos cuenta, miren, está perdiendo el protón. Está simbolizadamente con el menos. Y como siendo ácido, ¿qué pasa si pierde ese protón? Pues va a ser una base conjugada. Ahora, mi base va a aceptar ese protón perdido, entonces ya mi base va a ser un ácido conjugado. Ya. De igual manera, aquí tenemos amoníaco, amonio, funcionan como ácido porque en uno va a aceptar y en el otro va a perder. Entonces tenemos que el ácido cede sus protones y la base mayormente no, la base capta los protones. Entonces tenemos que si tu ácido, según Bronsted y Lowry, te va a donar los protones, entonces para tus productos vamos a tener la base conjugada. Pero si tu base es la que va a aceptar esos protones, en tus productos vamos a tener lo que vendría a ser tu ácido conjugado. ¿Ya? Ahora, Lewis nos menciona casi lo similar, que el ácido también es capaz de donar, esperen, no se actualizó. Ya, el ácido también es capaz de donar los electrones o compartirlos, ¿ya? Dona o comparte. Y por el contrario, mi base va a ser la que va, esperen, la que va a aceptar. ¿Qué sea al revés? Y entonces mi ácido, de igual manera, así como en la anterior teoría, tenemos que mi ácido dona los protones. Protones, bueno, electrones. Y mi base va a ser la que acepta. Ahora, lo que varía es que Lewis trabaja con el par de electrones. ¿Recuerdan? Cuando una vez hablamos del enlace covalente y vemos que uno comparte, uno cede, uno acepta, pero lo trabaja mayormente con pares de electrones. Es por eso que si nos damos cuenta aquí en el ejemplo del trifluoruro de boro, vemos como el boro es capaz de ceder esos electrones, pero no solo, sino los manda por par. Es por eso que Lewis dice que va a ser el ácido la sustancia que va a donar ese par de electrones. Donar o compartir. Y la base va a ser la que acepta ese par de electrones. Entonces es casi similar al concepto, solo que aquí ya es un poco hablando más por pares de electrones. Y entonces tenemos en este cuadro las tres teorías, la de Arrhenius, la de Bronsted y Lowry y la de Lewis, en los que hablamos sobre en Arrhenius el medio aquoso, o sea, en el agua, disociarse. Mi ácido se disocia en protones, mi base se disocia en grupo hidroxilo o hidróxidos. En cuanto a su ecuación, lo tenemos aquí, tenemos el ácido, la base, nuestra sal y nuestra agua. Y bueno, y aquí las limitaciones serían pues que él independientemente dice, no, un ácido es todo aquel que va a tener pues los hidrógenos y la base los OH. En cuanto a Bronsted y Lowry, también se transfieren los protones. El ácido los dona, la base los capta. Si mi ácido los dona, se convierte en base conjugada. Si mi base los recepciona, se convierte en ácido conjugado. Y cuanto a Lewis, también transfiere electrones, pero esta sustancia se dona por pares, un par de electrones o dos electrones. Mi ácido los dona, mi base los acepta. Ya. Ahora, vamos a hablar sobre los tipos de ácidos. Ahora vamos a tener dependientes del número de hidrógenos. Entonces, monoprótico,
Si hablamos de mono, decimos que es uno, ¿no? Entonces sería como que su principal elemento, o sea, va a tener un hidrógeno en su estructura molecular. Es por eso que aquí tenemos al ácido clorhídrico y el ácido nítrico. Si nos damos cuenta, su subíndice vendría, no tendría, porque vendría a ser unos, entonces sobreentendemos que presenta uno. Entonces tenemos el monoprótico porque posee un hidrógeno en la estructura molecular. Entonces en este caso el diprótico, Di2, ya poseería pues dos átomos hidrógeno en lo que vendría a ser la estructura molecular. Por ejemplo, el ácido sulfídrico o el ácido carbónico. Importante el ácido carbónico, también lo vamos a ver para utilizar, no sé si han escuchado el bicarbonato y también el ácido clorhídrico del estómago. Ya, entonces, más o menos por ahí vamos entendiendo por qué vamos aprendiendo sobre ácidos y bases. Después de esto tenemos al poliprótico. Poli ya vendría a ser más, ¿no? Muchos, entonces más de tres que átomos de hidrógeno en lo que vendría a ser la estructura molecular. En este caso, por ejemplo, el ácido fosfórico. Ya, entonces de acuerdo a su número de hidrógenos, tenemos monoprótico, diprótico y poliprótico. Ya, de acuerdo a la capacidad de ionización, vamos a tener los fuertes y los débiles. Ya, los fuertes quiere decir que se van a disociar totalmente en el agua. Todos los protones van a disociarse, por esto es que se le conoce como ácido fuerte, el ácido clorhídrico. Y el débil van a ser los que parcialmente se van a disociar en este medio. En este caso puede ser un medio acuoso, ¿no? Por ejemplo, el ácido acético. Entonces nosotros tenemos un ácido fuerte cuando es su capacidad de ionización, su capacidad de disociarse en cierto medio, por ejemplo en el agua, el acuoso es bastante. Entonces vamos a tener bastantes hidrogeniones disociados de nuestro elemento, que por ejemplo puede ser el cloro, se disocia muy rápidamente, pero en cambio si fuera un ácido débil, como el ácido acético, su capacidad de ionización, de disociación, va a ir más lento, no va, y tampoco va a ser total, sino va a ser parcial. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, un ácido fuerte con la capacidad de disociar esos protones, y tenemos también el ácido débil con una dificultad o capacidad parcial, no total, de poder disociarse. Ya. Ahora, la autoionización del agua. La autoionización del agua lo que nos va a permitir determinar la escala de pH. Tenemos aquí la concentración de iones hidrogenión, que es por la de iones oxitrilo, que va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Ya, 1 por 10 a la menos 14. O sea, en concentración de hidrogeniones vendría a ser como pH, y concentración de hidroxilo, el pOH. Ya, entonces aquí está la concentración de nuestros hidrogeniones por la del hidroxilo. Vamos a hablar ahora de lo que vendría a ser el concepto de logaritmo. Es por eso que al final, en toda la ecuación que presentamos aquí, al trabajar con logaritmos, a la conclusión que se va a llegar y lo que nosotros ya debemos hacer o saber, en conclusión, es que nuestro pH más nuestro pOH va a ser igual a 14. ¿Ya? Entonces, si a ustedes, por ejemplo, le dicen en pH el pH de cierta sustancia es 4.5, el pH. Entonces le dicen determinar el pOH. Entonces ustedes inmediatamente se van a acordar, ¿no? A pH más pOH es igual a 14. Entonces si ya te están dando el pH, tú nada más vas a tener que pues despejar, ¿no? Mm, y hallarías tu pOH, que vendría a ser 9.5. Ya, entonces así. Esto más que nada es importante que recuerden. Y también que recuerden cómo sacar el pH y el pOH. El pH va a ser igual a menos logaritmo
de la concentración de dicho compuesto. Ahora, esta concentración va a depender de la molaridad. Si se acuerdan, ¿no? En la clase pasada hablamos de molaridad. A ver, ¿recuerdan a qué era igual la molaridad? Chicos, ¿a qué era igual la molaridad? Ya, la molaridad es igual al número de moles por volumen litro. Y el número de moles, si es que no les daban, era igual a la masa gramos de dicho compuesto sobre la masa molecular o el peso molecular. No se olviden, chicos. Ya. Entonces, de esto va a depender. Al ratito vamos a ver ejercicios, ¿ya? Y nuestro pH también va a ser el menos logaritmo de la concentración de hidroxilo, que esto se va a determinar por la molaridad, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no? Cuando el pH con el pH es igual, tenemos una solución neutra. Pero si mi pH es mayor, mi cantidad de protones es mayor que mi oxidrilo, pues voy a estar frente a un ácido, que su escala va del 1 al 6,99. Y si estamos en uno donde hay más oxidrilo, que vendría a ser de 7 para 14, pues estamos en una base. Ya, eso tampoco no se olvide. Y aquí está. Ahora sí, nuestra escala de pH, como les estaba mencionando, tenemos del 1 al 14, mientras más bajo es más ácido, más alto es más base. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es nuestro pH normal de sangre, que vendría a oscilar sí, entre 7,35 y 7,45, ¿ya? Si esto es menor, si esto es menor, estaríamos frente de una acidosis. ¿Por qué? Porque nuestro pH se está volviendo más ácido, está bajando. Y mientras más bajo mi escala, es más ácido. Por eso se le determina acidosis. Esto lo van a empezar a hablar también más adelante, acidosis. Pero ya ustedes saben, si ustedes escuchan acidosis ya, van a decir, quiere decir que el pH pues está cayendo, se está volviendo más ácido. Pero por el contrario, si nuestro pH sube, sería una alcalosis, o sea, están frente a una alcalosis. Por eso es necesario conocer esos valores rango para nosotros determinar si estaríamos frente a una acidosis o una alcalosis o tal vez si está en lo correcto. Y por ejemplo, aquí para en términos médicos tenemos el de la orina, el de la sangre, nuestra piel, saliva, el bilis, estómago, duodeno, colon. Estómago, si nos damos cuenta, es entre 1,2, 3,2. ¿Por qué? Porque tiende a estar en un estado más ácido, ¿no? Para también facilitar la descomposición de alimentos, todo lo que es el metabolismo, degradación, etcétera. Nuestro duodeno ya está como que entre ácido y un poco alcalino también. Entonces, miren lo importante de que nosotros podamos reconocer y diferenciar de acuerdo a la escala de pH. Entonces, ustedes ya teniendo sus valores normales y teniendo resultados, por ejemplo, en un examen, ya nos vamos dando cuenta, ¿no? No, está un poco alterado, está yéndose, no es conforme. Su estómago, por ejemplo, pónganse que en un resultado les pongan, no sé, 10, 9, se dan cuenta que no estaría en lo correcto, porque debería el estómago estar en un medio ácido, pero no lo está en uno básico. Entonces, importante acordarse de la escala de pH. Ahora, procedemos a los ejemplos. Y miren, ustedes más que nada, cuando les dicen calcular el pH en una solución, nuestra solución es el ácido clorhídrico y nos está diciendo que es a 0,125 molar. Bueno, esto no es necesario tanto graficarlo, pero quiere decir, ¿no?, que nuestra solución está el 0,125 molar. Y si nosotros disociamos, vamos a encontrar que este también va a tener, ¿no?, la misma concentración, la misma molaridad. Pero lo que a nosotros nos va a importar es conocer cuánto es el valor de nuestro pH en este caso. Entonces nosotros vamos a tener que el pH va a ser igual al menos logaritmo, y yo les dije de la concentración de hidrogenianos, pero en este caso, también les mencioné que esa concentración va a variar dependientemente a su molaridad. O sea, quiere decir que ustedes van a buscar el pH va a ser igual al menos logaritmo de 0,125, que es el número de aquí. Y si ustedes sacan eso, el pH de menos logaritmo, ya, 0,125 nos va a dar un pH de 0,9. En la calculadora, el 0,9.
Entonces, si 0.9, este pH, esta solución, ¿qué vendría a ser? ¿Una ácida o una básica? Vendríamos a estar frente a un ácido, ¿verdad? Ya. Eso quiero que relacionen. Cuando ustedes les dan la molaridad de dicha solución, inmediatamente ustedes, de acuerdo a lo que les están pidiendo, van a convertir. Y acuérdense siempre que el pH y el pH es menos logaritmo y ya la concentración que les tienen que dar. En el caso ya les den para que ustedes lo hallen, pues ustedes ya saben cómo hallar la molaridad. Entonces, ya solo hallarían la molaridad y luego aplicarían la fórmula para el pH o el pH. Ya, en el siguiente ejemplo nos dicen calcula el pH de dicha solución. Pero esta solución nos damos cuenta que es una base también, ¿no? Y nos dicen también está 0.125. Entonces, nuestro pH en este caso más nuestro pOH, porque no nos piden, así nos piden el pH, pero nosotros aquí vamos a sacar el pOH. ¿Por qué? Porque también vemos la naturaleza de nuestra solución, ¿no? Esto va a ser igual a 14. Entonces, tenemos que el pH, no, es lo que nos pide hallar, es igual a 14 menos nuestro pH. Ahora, lo acabamos de sacar, la molaridad del menos logaritmo de 0.125 es 0.9, ¿verdad? Ya. Entonces solo reemplazamos 14 menos 0.9 y este va a ser nuestro pH. Entonces el pH del óxido de sodio a esta molaridad, o sea, 0.125 va a tener un pH de 13.1. Si fuera distinto, pues va a variar. Ya. Ahora, a ver, para neutralizar 10 mililitros de hidróxido de potasio de 1.5 normal, la normalidad, se requiere una solución. ¿Qué solución se requeriría para neutralizarla, chicos? Ya. No se olviden que para que haya la reacción de neutralización, vamos a tener la base más el ácido. Ajá. Sí, a ver, esperen, voy a ver el chat. Ya sí. Tendremos que utilizar un ácido. Sí, correcto, Alexia, un ácido. Ya. A ver, continuamos. Ahora, para neutralizar 60 mililitros y nos dan el ácido fosfórico, das 2.5 molar, se requiere una solución. Ya, para esto, entonces, si es un ácido, vamos a necesitar, por ende, una base, una solución básica. Por ejemplo, a ver, el tomate tiene un pH de 4. ¿Qué tipo de solución es? Si es pH de 4, ¿qué tipo de solución sería? Ácido. Ujú, un ácido, sí, correcto. El Clorox tiene un pH de 13, entonces sería un alcalino. Alcalino. Un alcalino básico. Ujú, muy bien. Ya. Ahora, ejercicio. Ya. Este también es parecido. Entonces nos dicen calcular el pH de la solución y nos dan nuestro hidróxido de potasio y nuestro 0.01 molar. Entonces tenemos que el pOH va a ser igual al menos logaritmo de dicha concentración y el pOH vendría a ser, creo que me parece que ¿cuánto saldría? ¿Alguien tiene calculadora a la mano? Creo que mm, ya, creo que sale 2. Tenemos que nuestro pOH de cierto hidróxido de potasio en esta concentración al 0.01 molar va a ser 2. Y nuestro pH, por ende, ¿cuánto sería? 12. 12. Ujú, el complemento, sí, de 14. Ya. El sistema buffer
Ya el sistema buffer, o también conocido como tampón, solución amortiguadora o solución reguladora. Van a ser pares conjugados, ¿se acuerdan del ácido débil? Bueno, un ácido débil y una base conjugada. Ya, esto va a ser importante porque este sistema va a ser el que nos va a permitir en el organismo estar en un equilibrio, en una homeostasis. No sé si han escuchado ya el término. Entonces, quiere decir que si en nuestro organismo se van a detectar a veces cambios bruscos, así como yo les digo, en el plasma, nuestro cuerpo va a estar en la necesidad de utilizar estos ciertos amortiguadores. ¿Para qué? Para nosotros pues llegar a otra vez, si estamos muy ácidos, o sea, si nuestro pH baja, pues ¿qué va a hacer? Va a aumentar la alcalinidad de nuestro cuerpo. Pero por el contrario, si nuestro pH sube, está alcalino, va a tratar de hallar los medios necesarios para que se vuelva más ácido. Es por eso que a veces hablamos sobre el ion bicarbonato, por eso les estaba mencionando esto del, del bicarbonato. Bueno, este al ionizarse, el ion bicarbonato va a permitir de otra manera ayudar a lo que es la base y en cuanto al pH también de acuerdo a la cantidad de hidrogenones. Pero más que nada, acordarse de que este sistema buffer o también los tampones o amortiguadores, cada vez que les hablen, pues estos nos van a permitir estabilizar o tratar de buscar el equilibrio, la hemostasis en nuestro organismo frente a cambios bruscos, por ejemplo, en el pH de nuestra sangre. Así más que nada, entonces, y estos se van a relacionar, ¿por qué? Porque van a ser pares conjugados de nuestro ácido débil y nuestra base conjugada. Yep. Mm, Y ejemplo, nuestras enzimas. Estas también van a tener una importante función aquí. Así como hace 2 clases, me parece también, hablamos sobre las enzimas y su habilidad para la catálisis, ¿recuerdan? Para la degradación, para el acelerar procesos metabólicos. También las enzimas son muy importantes en este sistema. Ya tenemos un ejemplo más. Ya, la concentración de iones oxidrilo en una muestra de sangre es de 2,5 por 10 a la -7 molar. ¿Cuál es el pH? Entonces tenemos pH, vamos a hallar, más pOH, lo que nos dan es igual a 14. Despejamos, pH es igual a 14 menos ya, pH. Entonces tenemos que el pH va a ser igual a 14 menos. pH es menos logaritmo y vamos a tener de 2,5 por 10 a la -7. Ya, entonces tal cual. Recuerden que es menos logaritmo, chicos, menos logaritmo, porque si no le va a salir negativo y se van a confundir. Puede que se confundan. Entonces, recuerden que es menos logaritmo. Ya, si nosotros sacamos el menos logaritmo de 2,5 por 10 a la -7, nos va a dar que pH va a ser igual a 14 menos 6,6. Entonces ya aquí tenemos que nuestro pH, si nos preguntan pH, es 6,6. Pero como nos están preguntando pH, 7,4. 7,4. Y nos está diciendo de sangre. Y como estábamos viendo, el pH en sangre varía, ¿no? De un 7,35 a un 7,45. Entonces estaría entre los valores incluso establecidos. Entonces está bien. Ya. Ahora sí. Ya bueno, esto les estaba comentando poquito sobre los cambios que pueden haber en nuestro pH. Y, bueno, lo más hablado más es en sangre. Entonces, les decía que cuando nuestro pH disminuye, esto va a haber más concentración de hidrogeniones, se va a llamar y va a desencadenar lo conocido como acidosis. Ya. Y bueno, que lo produce va a haber diversas alteraciones, pueden ser por fármacos, por estrés, la poca actividad física, el exceso de alimentos ácidos. ¿Se acuerdan que la mayoría de estos alimentos son los alimentos altos en grasas saturadas, esos grasosos que nos hacen daño? Ya eso también la alimentación es muy importante. Ya otras como el alcohol o exceso de deporte también puede desencadenar esto. Ya, ¿y qué es lo que va
¿Y cómo es que se va a demostrar los síntomas, los signos? Pues vamos a tener dolor de cabeza, problemas al respirar, al ventilar. ¿Por qué? Porque a veces, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Al momento de ventilar hay algunos que lo hacen muy rápido, o sea, tienen una respiración tan rápida, tan acelerada, porque muchas veces es también en nuestro organismo quien trata de compensar ese exceso y lo trata de eliminar, lo trata, entonces podemos tener problemas respiratorios, tanto que acelera o va más lentos. Pueden desencadenar calambres y esto también, ¿por qué? Muchas veces también está relacionado con el ácido láctico, ya con el lactato. Ya poco a poco van a ir descubriendo y van a ir encadenándolo como y van a ir dándose cuenta de cómo esto va poco a poco de lo básico y ya pueden desencadenar arritmias cardíacas o problemas también gastrointestinales. Ya, pero eso es cuando nuestro pH va a bajar. Y en el caso de que nuestro pH pues aumente, o sea, ya sea más de 8, ay, vamos a tener los efectos contrarios. Ya no va a ser una acidosis, sino una alcalosis. Y esto puede ser a veces aquí por dosis excesiva de bicarbonato. Em, También puede ser una gran causa lo que vendría a ser cuando vamos a otros lugares donde la presión parcial va a cambiar, muchas veces en las zonas de altura, disminución del dióxido de carbono. Y pues qué enfermedades podría ocasionar, qué efectos, signos o síntomas podrían pues ocasionar las enfermedades renales, náuseas, vómitos prolongadas en cuanto a contracciones musculares y algunos entumecimientos en cara, manos o pies. Pero lo más importante es que ustedes recuerden que acidosis cuando el pH disminuye, alcalosis cuando el pH aumenta. Y a poco ya van descubriendo cómo es que esto se puede dar, qué es lo que puede producir también. Ya, en este caso, te empezamos con las preguntas. Las células parietales del estómago generan 7.2 gramos y nos dicen de ácido clorhídrico. Y acuérdense, las células parietales, ya desde acá, miren, ya se están acordando, van a generar el ácido clorhídrico. Así que si les preguntan las células parietales que generan ácido clorhídrico, no se olviden. Ya, que se mezcla con 0.2 decalitros. Determinar el pH. pH y nos dan. Entonces, estábamos diciendo que para nosotros hallar el pH era el menos logaritmo de dicha concentración de, en este caso, protones, no hidrogeniones. Pero no tengo la molaridad. ¿Pero qué nos están dando? 0.2 decalitros. ¿Qué nos están dando? La cantidad de dicha sustancia. ¿Qué nos están dando? Su masa, su número de masa. Entonces nosotros tenemos que hallar esa molaridad. Bueno, entonces ustedes ya se acuerdan, ustedes están preparándose ya para los exámenes. Molaridad, ¿a qué va a ser igual? Chicos, la molaridad, ¿a qué va a ser igual? Número de moles sobre volumen en litro. Volumen. No se olviden que este va a estar en litros. Ya no se olviden en litros, porque si no, no les va a salir. Y el número de moles a qué era igual. El número de moles va a ser igual la masa en gramos de dicho sobre el peso molecular. Entonces, en este caso, la masa en gramos te dan que 7.2. Muy bien. Y tu peso molecular, que es la suma de, mm, de este compuesto, es ácido clorhídrico, que solo es el hidrógeno más el cloro, que vendría a 71 más 1, ¿verdad? Porque solo tienen uno. Eso sería 36. Y esto saldría, ¿sí? ¿Todo bien? Ya, sí. Y esto saldría 0.2. Entonces, ustedes ya tienen su número de moles, 0.2. Y ahora, si pongo 0.2, no ponen 0.2 porque dice decalitros. Entonces, ustedes, el 0.2 decalitros, luego tienen que convertir a qué? A litros. O sea, ustedes van a querer litros y ustedes tienen decalitros. Entonces, un decalitro, acuérdense que es para 10, 10. Entonces, 10 litros. Entonces, aquí ya simplifican y quedaría que tienen 2.
2 litros, ¿ya? 0.2 por 10, 2 litros. Reemplazan 2 litros, ya, bueno. ¿Esto qué va a ser igual? 0.1. Ahora ya tengo mi molaridad. Ahora sí ya puedo. El pH va a ser igual a menos logaritmo de 0.1. ¿Y cuál es la respuesta? El pH va a ser igual a 1. ¿Qué tipo de pH es? ¿Básico o ácido? Ácido. Ácido. Y es correcto, ¿verdad? Porque el pH del estómago debe estar ácido. Así que tiene coherencia lógica, lo hemos hecho bien. Ya, no se olviden, chicos, esto de las fórmulas de soluciones, traten de repasarlo. Y también traten de practicar conversiones. Ya, ahora, para valorar 60 mililitros de hidróxido de sodio, 1.5 normal, no es molar, es normal, se utiliza una solución. Ahora, ahora me están dando la normalidad, no la molaridad, la molaridad, y nosotros necesitamos la molaridad, ¿cierto? Ahora, pero vamos a resolverlo ya. En este caso, la molaridad va a ser igual a nuestra normalidad por el equivalente. Recuerdan que ya, entonces esto. Y si queremos y si nos dan la normalidad en este caso, como en este caso, sería que la normalidad va a ser igual a la molaridad por el equivalente. Y en este caso quiero hallar la molaridad. Si el caso fuera que ustedes quieren hallar la molaridad, ya bueno, la molaridad va a ser igual a la normalidad que les están dando, que es 1.5 sobre el equivalente. El equivalente va a estar relacionado de acuerdo al número, en este caso de hidroxilo, ¿sí o no? Porque yo les dije que cuando ven que es ácido, van a fijarse en la cantidad de hidrógenos, que cuando ves que es una base, en la cantidad de hidroxilos, y cuando ves que es una sal, en la cantidad de iones de dicho anión. Ujú. En este caso es hidroxilo, entonces es 1. Entonces la molaridad va a ser 1.5. No va a cambiar. Ya, pero lo que ustedes es importante aquí es reconocer la palabra valorar. Cuando yo quiero valorar, quiere decir que cuando yo quiero que dicha solución, en este caso, me permita reconocer qué tipo de compuestos estoy usando. Entonces, para que yo pueda saber qué tipo de soluciones, si yo ya, bueno, reconozco por las características que el hidróxido de sodio es una base, su contraparte para llegar a una neutralización sería un ácido, ¿cierto? Entonces, aquí la respuesta sería que sea un ácido. Además, también hay que tener en cuenta que cuando hablamos del tema ácido-base, casi siempre vamos a tener que relacionar ambos conceptos nada más. Entonces, si a mí me dan una base, salvo que te pidan calcular el pH, ese es distinto, pero ahorita te están diciendo qué tipo de solución debo utilizar para valorar, o sea, para determinar qué tipo de sustancia o qué tipo de compuesto tengo ahí. Entonces, mi contraparte para dicho procedimiento va a ser que pues le utilice un ácido. Y así ya voy a saber ciertas limitantes, ciertas características que me puedan estar pidiendo. Ya más que nada, porque en realidad esto de que me dan normalidad y quiero hallar la molaridad, si se dan cuenta no cambia, no varía y más como que les retrasaría un poco en el tiempo si es que le ponen ejercicios de disoluciones. Entonces, ya más o menos por ahí se van guiando cuando les toque temas entre ácido y base. La verdad es que les toman así o les toman calcular el pH. Por ejemplo, aquí también, en el laboratorio se prepara una solución ácida, disolviendo en agua. ¿Qué solución sería para que te esté diciendo que es una solución ácida? Entonces, ya te están haciendo el agua. ¿Qué compuesto utilizarías para que te dé una solución ácida? ¿Un hidróxido? No. ¿O de sodio? No. ¿Un hidróxido? No. ¿Una sal? No. ¿Un azúcar? Utilizarías un ácido, el ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque te está diciendo, en el laboratorio se prepara una solución ácida. Quiere decir que aquí tienes tu agua
Si es una solución ácida, quiere decir que aquí van a haber disociados. ¿Qué van a haber disociados? Los protones, más tu dicho elemento que tú no sabes. Entonces, ¿qué compuesto sería el que nos permite hallar la disociación de protones más el elemento? Sería un ácido. Y ese ácido, bueno, aquí especifican, pero sería un ácido. Ya chicos, entonces no se olviden. Esto, por ejemplo, según Arrhenius, ¿no? Para yo formar mi solución en agua, disocios, ¿cómo reconoces un ácido? Por el H, el hidrógeno. ¿Ya? Y el ácido fosfórico, bueno, ácido fosfórico. Ya, en el caso les dieran, por ejemplo, la fórmula, ¿no? Creo que el ácido fosfórico es H3PO4. Si les dan el hidróxido de sodio, pues es así. Si les dicen un hidróxido, pues les puede dar también un ejemplo de hidróxido. Una sal común, ya bueno, un azúcar. Entonces, ustedes si les dieran por fórmula también, ¿no? Ya identificarían si dicen una solución ácida que ese compuesto necesita tener hidrógenos. Y si les dicen una solución básica, pues lo que ustedes van a buscar va a ser que ese compuesto o textual o así representativamente tenga el OH o el hidróxido. Ya. Ya ahora sí. ¿Qué tipo de reacción es? Y nos está dando los compuestos, los reactivos y nos está dando los productos. ¿Qué tipo de reacción está sucediendo? Neutralización. Neutralización. ¿Recuerdan? Una base, un ácido, mi sal y agua. Neutralización. Ay, ya. ¿Cuál es el pH de una solución acuosa al 0.1 molar si te están dando molar de ácido bromílico? Entonces tenemos que nuestro pH va a ser igual al menos logaritmo, si es molar, entonces 0.1. pH que es igual, Ácido. es un ácido. Y también ¿no? Ácido, bueno, ya, pero ácido. Ahí. Y ya chicos, esto es respecto a la sesión de ácidos y bases. Ahora sí, espérenme un momentito. Bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna una consulta?